Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Hoy voy a compartir una palabra y la voy a tomar del texto de Romanos 1, del 18 adelante. Y dice de la manera siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a dejarlo hasta ahí. La Biblia nos relata, hermano, en este texto, que Dios es tangible, Dios es visible por medio de la creación. Esto nos dice que cualquiera puede salir al exterior, afuera, y ver las nubes, ver la naturaleza, ver todo lo creado y decir: he ahí está la mano de Dios. He ahí está el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Esto nos dice que el hombre voluntariamente decidió ignorar un Dios que es santo, que es poderoso, que es justo y que es bueno. Lamentablemente, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros servimos, no cabe en el estatus, en la demanda del corazón y la mente del hombre. El hombre, si es que cree en Dios, se ha hecho una imagen de Dios que es muy contraria a la que dice la Santa Escritura, por lo menos en lo que Dios en la forma que Dios se revela. Por eso el hombre natural ha necesitado siglo tras siglo hacerse una imagen superior a él, pero que vaya más allá o que sea distante al Dios que nosotros conocemos, que la Biblia relata. El Dios que ellos quieren es según el estatus y la concupiscencia de su corazón. Un Dios que no tenga dominio sobre la voluntad del hombre. Un Dios que no tenga participación en lo que está hecho o en la forma que el hombre lleva su vida. Aquí, hermanos, yo he hablado con mucha gente, compañeros de trabajo españoles, extranjeros, y le he presentado a Cristo. Y el estatus de ellos, del buen hombre, según ellos, es simplemente vivir una vida en rectitud conforme a la sociedad, no hacerle daño a nadie, trabajar, alcanzar lo que pueda, disfrutar de la vida y terminar sus días sin haber hecho daño a nadie y teniendo la gente, el externo, un buen concepto de ellos. A ellos les vale más la fama que tenga en medio de los hombres o en medio de la sociedad que la fama o la visión de un Dios que ha de juzgar a todos los seres humanos. Y yo les digo, bueno, eso está bien, ser bien visto por la sociedad, llevar una vida íntegra delante de los hombres está bien. Pero más allá de todo eso, siempre les digo, pero tú tienes que recordar que algún día vas a morir, que algún día vas a partir de esta tierra. ¿Y dónde piensas pasar la eternidad? ¿Cómo crees? ¿Conoces tú cómo es todo después de la muerte? Y cuando les toca ese punto, que aunque ellos lo nieguen, de que hay una eternidad, todos ajustan este fin al hecho de que, aunque no conocen a Dios, no conocen la Biblia, dicen, bueno, pero si Dios existe y Dios es amor, me tiene que dejar pasar, porque yo me he portado bien socialmente. Y yo les digo, bueno, vale, siempre les hago la pregunta: si tú tienes un estándar, una condición para dejar pasar a alguien a tu casa,
Y el que no cumpla ese estándar o esa condición, tú no lo dejas pasar, ¿verdad? Ciertamente. Sí, sí. Y una vez dentro de tu casa, si lo violas, también lo sacas, ¿verdad? Me dicen, sí, claramente, sí. Entonces, ¿cómo tú pretendes un Dios que dice la Escritura que es santo, que demanda santidad, que demanda del hombre que se acerque a Él, que vive una condición según Él? ¿Cómo tú pretendes que un Dios que nos presenta la Biblia y se ha revelado al hombre, cómo tú pretendes que te deje entrar a su casa según tus condiciones y no según la condición de Él? Si tú eres rey en tu casa, ¿tú crees que Dios no es rey en la suya? Entonces son cosas que tú tienes que analizar. Entonces ahí se quedan sin palabras, pero siguen sosteniendo su condición. Amén. Pero la palabra nos dice claramente que no tienen excusa, hermano. Un día se van a encontrar delante de Dios y Dios les va a decir y les va a reclamar: tú me conociste a través de las cosas hechas. Yo te di sabiduría y entendimiento para que tú, viendo las cosas creadas, entendieras, valga la redundancia, de que yo soy real y que yo existo. Pero te envaneciste en tu sabiduría y se entenebreció tu corazón. Por eso no pudiste entender cuando se te predicó el Evangelio. La Biblia dice claramente en el versículo 19 que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Quiere decir que Dios no necesita necesariamente aparecérsele a un hombre o hablar con un hombre o presentarse delante de un hombre para que el hombre diga: Dios es real. Y todo desconocimiento del hombre en cuanto a Dios y todas las medidas que el hombre tiene estandarizadas para vivir una vida recta ante los ojos de la sociedad, que no van de acuerdo con la justicia de Dios, Dios la ve simplemente como iniquidad e injusticia delante de sus ojos. Y la Biblia nos relata que no solamente no aceptan a Dios como es, sino que son contrarios a la justicia de Dios, que usan todos sus mecanismos para eclipsar a un Dios que lo puede ver a medio de las cosas, por medio de las cosas hechas. Y quiero ser enfático en esto. Y en verdad, la Biblia es clara cuando dice en Génesis que todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Y esa realidad lo seguimos viendo en este tiempo. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que se nos reveló en nuestras vidas. Y nosotros y el Evangelio testificará contra ellos en aquel día. Dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Amén. Pedimos a Dios misericordia por este mundo, pedimos misericordia por aquellos, nuestros familiares que amamos, que conocemos, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo que no han visto esta realidad que nosotros hemos conocido. Dios es tangible, no solamente porque se puede manifestar en un monte, humear, y puede haber fuego, y puede haber relámpago, y voz de trompeta, y voz de trueno, como vio Israel en el desierto. No solamente Dios es visible porque puede revelar su gloria con manifestaciones sobrenaturales, sino que por medio de lo creado. Si vemos un ave cantar, los árboles florecer, podemos decir con toda claridad: he ahí la gloria de Dios manifiesta. Así que, hermano, esta es la pequeña reflexión que tenía para ustedes en este día. Dios les bendiga, Dios les guarde.